a los 5 años más o menos, yo vivía en la ciudad de Concepción, y en Concepción todavía hay, de hecho, una iglesia que es la iglesia de la Pompeya. Junto a la iglesia de la Pompeya hay una gruta que a mí me gustaba mucho. Yo acompañaba todos los jueves a mi mamá a ir a la iglesia, que no sé mi mamá qué pecado tendría, porque iba todos los jueves, rezaba, iba a pedir perdón, o a lo mejor pedía por nosotros, no sé. El asunto es que a la salida de esta iglesia había un puestecito chico ahí, una señora que vendía figuritas de yeso, figuritas religiosas, católicas. Todavía estaba Cristo, estaba la Virgen, estaban los santos, los ángeles. Y al entrar a la iglesia, yo lo que veía eran estas figuras que había. A mí de chico me han gustado los muñecos, en general los muñecos. Y cuando entraba entonces a la iglesia yo veía todas estas figuras religiosas gigantes, con un realismo impresionante, con una luz, una iluminación especial que lo hacía aún más dramático. Y después venía la misa, y la misa era en el fondo un teatro, ¿eh? Había un escenario, había personajes en ese escenario, había vestuario, había un guión que seguían siempre. Entonces para mí era muy teatral esto, ¿eh? Y yo me quedaba ahí parado minutos, mucho rato mirando estas figuras, cómo sangraban. Yo creo que son los precursores del sadomasoquismo. Yo creo que los católicos están todos sangrando, Santa Rita con el clavo en la frente, San Sebastián enflechado. Entonces todo eso a mí me llamaba poderosamente la atención. Y cuando salíamos, yo le pedí a mi mamá que me comprara estas figuritas chicas de yeso, pues yo quería tener estos superhéroes místicos en mi casa. Y así fue, ¿no? Poco a poco logré una colección más o menos amplia de santos, vírgenes y todo eso, y con los años empecé a inventar la historia, porque los monitos de He-Man al final quedaron a un lado. Entonces yo agarré todas estas figuras religiosas y les creaba historias a ellos. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que Cristo, Jesús, formaba parte de un grupo de androides que habían sido expulsados del cielo por un estornudo de Dios. Así era más o menos la historia, ¿no? San Miguel Arcángel defendía a la humanidad de unos vampiros que alteraban la sangre de los seres humanos, y tenían romances entre ellos también. Y a los 11 años más o menos, una amiga me presta una baraja de tarot, que recuerdo que es el tarot esotérico, es un tarot que se hizo en España en los años 70. Y me atrapó, yo caí como una mosca. Yo creo que cualquier niño que toma una baraja es inmediatamente seducido, ¿no? Por todos los dibujos que hay, por los colores que tiene también una baraja de tarot, es muy llamativa. Todo juego de cartas de alguna manera para mí lo es. Y a mí me pasó eso, yo estaba horas, me acuerdo, encerrado, mirando las cartas, y empecé a hacer el mismo ejercicio que hacía con estas figuritas, y por eso partí con esta historia, el mismo ejercicio con los arcanos del tarot. Entonces los hacía dialogar, les inventaba historias, después con el tiempo tardé igual años en darme cuenta que habían orientaciones especiales en las cartas. Algunos se dirigían a la izquierda, otros a la derecha, algunos tenían en su mano una espada, otros tenían una copa, a otros iban montando un caballo. Entonces, en base a estos diseños yo les creaba más historias todavía. Y después, con los años, ya comencé a investigar sobre los arquetipos, los mitos, comencé a hacer relaciones también en las cartas, a leer otro tipo de libros, porque los primeros manuales que yo leía que llegaban a Concepción eran libros muy malos, muy supersticiosos. La mayoría hablaba de predicción, tarot igual a predicción y nada más. Entonces, bueno, yo partí con la predicción, es lo único que se podía hacer en ese tiempo. Todos los adultos que yo conocía, que me juntaba de niño con gente muy grande ya, todos los adultos, yo me imagino que creían que era el juguete del mes esto, que a mí sí me iba a pasar en una cosa de un mes, de un par de meses. Entonces no me transmitían ningún conocimiento, ni me daban una raya tremenda de eso, tanto que yo, para mí es un placer divulgar ahora lo que yo he descubierto, lo que yo conozco del tarot, mi cosmovisión, mi visión del tarot, que es muy personal y compartida también con otras personas. Y
Entonces me las tuve que emplumar solo, tuve que solo ir investigando, y así fui llegando a otro tipo de autores, de libros, de información, hasta que esto entonces con los años comenzó a tomar una dirección más bien terapéutica. Me empezó a llamar mucho la atención lo terapéutico que uno puede hacer con el tarot. Bueno, después apareció Alejandro Jodorowsky, a mí me atrapó su manual, manual como de 800 páginas más o menos, ¿no? La vida del tarot debe tener como unas 800, 600, no sé más. Y lo podría haber hecho de 1000 tal vez, sí. Y me llamó mucho la atención la creatividad de Jodorowsky y cómo él también creó en base a otros métodos, tal vez a otros conocimientos, creó el propio y lo propone como, no como la verdad, sino que como una propuesta de él nada más. Y después con el tiempo, un día me comunico con un poeta venezolano que vive en Nueva York, Enrique Enríquez se llama, y que hace unas cosas muy interesantes con poesía y tarot. Y él me dijo, tienes que leer a Ítalo Calvino. Tienes que leer un libro que se llama El Castillo de los Destinos Cruzados. Yo se los recomiendo a todos. ¿Por qué? Le dije yo. Yo conocía al autor, pero ese libro creo que lo había tenido en la casa antes. Y no sé quién lo habrá dejado ahí, pero nunca lo había pescado mucho. El libro desapareció. Y me dijo, léelo porque él hace un ejercicio muy interesante con las imágenes de los arcanos mayores y de los menores también, del tarot de Visconti Sforza y el patrón de Marsella. Y bueno, traté de buscar el libro, ya no estaba en mi biblioteca, le pregunté a algunos amigos que podían habérselo llevado, no, el libro había desaparecido. Y saco un día una carta para preguntar cómo puedo llegar a ese libro. Y me acuerdo que salió La Maison de la Torre, esa fue la carta que salió. Entonces, como Enrique Enríquez me había hablado de la importancia de las imágenes, de la lectura de imágenes solamente, dejando a un lado toda la tradición esotérica, que a todo esto parte como 200 años después, más o menos, que el tarot aparezca en Europa. Unos 200 años después de un juego de cartas, 200 años después vienen los ocultistas y hacen estas proyecciones, comparaciones, analogías, y se transforma, se empieza a cocinar lo que ahora uno ha recibido como tradición esotérica. Uno dice la torre de desastre, de separación, divorcio o lo que sea, ¿no? En relación a ese concepto. Y eso viene de alguna manera de esa tradición. La asociación con la cábala, la astrología y todo eso también. Bueno, entonces yo lo que veo en la carta como imagen son dos personajes que están de alguna manera saliendo de un edificio. Entonces dije, bueno, habrá que sacar el libro de un edificio. Y me fui a la biblioteca, ¿cómo se llama? La Biblioteca Nacional, ¿no? Y bueno, ahí estaba el libro, lo fotocopié y entonces lo leí. Y ese fue un cambio. Ahí hubo un cambio en mi percepción del tarot, que en realidad es un elemento que se incorporó, se integró a lo que yo ya venía haciendo, ¿no? Yo en pocas cosas he como sacado del tarot. He ido más bien como integrando y llegando a una conclusión personal. Y esto entonces, el origen, todo esto que tardé años en investigar esto, es el origen de mi próximo libro, que es mi segundo libro, que va a ser lanzado ahora, están todos invitados, el 29 de junio en el Teatro La Aurora, que está en Avenida Italia. Ahí lo googlean porque la dirección exacta no me da la cabeza, pero después lo podemos publicar en la página, que se llama La Lengua del Inconsciente. Y lo que yo propongo ahí es un libro que está dividido en dos partes. No quiero hacerle promoción al libro, pero es para que entiendan mi trayectoria. Está dividido en dos partes. La primera parte es un juego analógico, un poco basado en lo que se llamó el Tarocchi Appropriati, que era un juego que se hacía en la Edad Media. En una taberna había un poeta, un trovador, una mesa llena de gente, creo que principalmente señoritas. Entonces este poeta le pedía a estas personas que sacaran una carta y él tenía que hacer un poema basado en la carta, pero que tuviera conexión con la persona que estaba al frente.
por su aspecto físico, por su cinética, por lo que él podía ver ahí frente a la persona. Eso se llama Tarocchi Appropriati, claro. Y entonces, bueno, yo dije, ¿cómo uno puede lograr eso, no? Estos son imágenes, entonces no hay nada más que imágenes, el resto son relaciones y analogías que han hecho y proyecciones que han hecho otros autores, personas que se han acercado al tarot. Pero ¿cómo puedo hacer yo una lectura de imágenes en donde no esté la tradición esotérica, como ir a lo más original, lo más antiguo, y donde también uno pueda después incorporar la tradición, tal vez limpia de cosas venenosas, tóxicas, de proyecciones negativas y supersticiosas? Y bueno, entonces empecé a hacer una lectura similar a la que hace Jodorowsky, armando una frase con 3 cartas. Pero claro, ahí donde están los diseños, ¿no? y las orientaciones, como decía, y los elementos, y las caras, las miradas, y a veces el cuerpo se orienta hacia un lado y la mirada hacia otro, todo eso va hablando. Y el cerebro, de forma espontánea, natural, sin forzarlo, lo hace solo, de hecho, realiza un ejercicio analógico con los dibujos. Es inevitable eso en nosotros. Nosotros vemos un perro y el perro lo vamos a asociar con el hueso, lo vamos a asociar, si tuvimos una mala experiencia con un perro alguna vez que nos mordió, lo vamos a asociar con peligro. Si amamos a las mascotas, lo vamos a asociar con empatía, con amor, con cariño, con contención, con protección. Y es lo mismo entonces que ocurre en una lectura de tarot. Es lo primero que uno tiene y ahí comienza a ocurrir algo. Entonces yo les sugiero que hagan el ejercicio en casa después. ¿Qué me dice a mí? ¿Qué veo yo en esta escena? Esa es como la pregunta clave. ¿Qué veo yo acá? Entonces, si hay una emperatriz, no es la idea de decir, sí, veo a la madre, veo la nutrición, veo la creatividad, sino que veo una mujer sentada. Y al lado puede estar le mate, el loco. Entonces, ¿qué continúa? Bueno, esta mujer probablemente se paró, tal vez el loco es esa emperatriz. Entonces hay una acción, se juntan 2 cartas y se traduce esto en una acción. Es una acción de la cual también tenemos un recuerdo, hay un registro, hay una memoria de eso y es una memoria corporal. Nosotros hemos estado sentados como la emperatriz, hemos estado parados, caminando, avanzando a la derecha, raudos como el loco. Entonces ya sabemos más o menos qué significa eso. ¿Y qué ocurre entonces? Uno se comienza a conectar con un tema interior, con un asunto interior, que está tratando también de hacerse consciente, está tratando de aflorar y de mostrarse de alguna manera. Entonces este ejercicio analógico es muy útil, es muy útil y después también uno se puede preguntar, ¿qué siento yo con lo que estoy viendo? ¿Siento miedo? ¿Siento tranquilidad? ¿Siento confort? ¿Qué sé yo? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿A qué me recuerda? ¿A qué se parece mi vida? ¿En algún momento he pasado por esta experiencia o no? Y si he pasado por esa experiencia, ¿qué ocurrió después? ¿Cómo me sentí? Y ahí se va armando algo, es como que brota en el fondo esto. Y yo me di cuenta que después uno, como les comentaba, puede unirlo con una visión esotérica que puede ser desarrollada por ustedes, puede ser personal, puede ser adquirida de la visión de otro autor. Yo ahí hago una propuesta porque creo que no hay nada más que hacer que propuesta. Cuando yo hago talleres de tarot, parto diciendo eso, que lo que yo voy a comunicar, a transmitir es una pauta. No es la verdad, no es el verdadero tarot, y me he encontrado muchas veces con eso. Hay gente que promueve su visión como la verdad. Ahí a mí me gusta, por ejemplo, Jodorowsky cuando habla de la utilidad de las cosas. Entonces, esto es más útil, esto es menos inútil. Y tal vez lo que fue útil en la Edad Media no es útil hoy. Entonces hay que irlo adaptando también. Yo soy bastante crítico, ustedes a lo mejor me han visto algunos en televisión, soy bastante crítico con la lectura del futuro. Porque creo que ¿de qué futuro estamos hablando, no? Tal vez sí hay probables futuros, sí hay potenciales en uno, o la misma existencia tiene potenciales para uno, con los cuales uno por algún motivo está conectado o no. Está el pasado de uno también, la historia, la biografía de uno que va creando un futuro inevitablemente. Y es por eso creo también que es tan importante hacer
consciente el registro inconsciente que tenemos, porque de esa manera nos vamos conociendo, así sabemos hacia dónde más o menos nos dirigimos. Entonces, por eso a mí yo destaco la lectura del presente, con su carga pretérita, por supuesto. Entonces, ¿hacia dónde me estoy dirigiendo con esto? Una vez yo hago lecturas gratis en Twitter, lecturas express cortitas, y por ahí alguien siempre me pregunta por el futuro. Yo lo aclaro siempre, cuento, lo he tratado de explicar de mil y una maneras, ¿sí? Por las creativas, pero está muy, muy arraigado eso. Entonces alguien por ahí me preguntó, ¿qué me va a ocurrir en el futuro? Yo le dije con respecto al amor, no sé qué cosa, y bien amplio además, un marco referencial muy amplio, no era tan marco. Y entonces yo le digo, mira, yo no leo el futuro, podemos ver tu presente, y en qué estás ahora, y cómo puedes ahora construir tu futuro. Entonces trata de formular la pregunta de otra manera, dirigida al presente. Entonces me pregunta la persona, ¿qué me va a pasar en el presente? Está marcado con fuego. Ahora, anoche conversábamos con los panelistas, iba a decir, expositores, no estoy en la tele, con los expositores. Anoche conversábamos acerca del tema del futuro, y yo me he flexibilizado, ¿verdad? Porque si uno no lee el futuro, o sea, dedícate a otra cosa mejor. Yo me acuerdo que una vez en un salón y me dijo, yo ya había aplicado, ya estaba en el panel de mucho gusto, y me dice, pero ¿y va a ganar Chile o no va a ganar en el fútbol? Y yo le digo, pero ya no leo el futuro, ya te lo dije. Bueno, ¿qué haces entonces? Me dijo, así frente a la cámara, ¿qué vienes a hacer aquí entonces? Pero no respondí nada. Pregúntale al productor, que me pregunta a mí frente acá. Se salvó de una indolencia, porque yo dije, ¿qué le respondo a esta mujer? Qué raro lo que me está diciendo. Bueno. Entonces es difícil, pero yo me digo igual, yo tratando de ser flexible, y entonces lo que hago es mostrar un futuro potencial. Entonces, por ejemplo, hay una tendencia muy fuerte a que te quedes soltera. En sentido se asusta, me voy a quedar soltera. No, es una tendencia. Veamos cómo podemos cambiarlo. Pero es increíble, la gente lo agarra como una sentencia y se queda con eso y empieza a construirlo. Y esa también es como la responsabilidad de uno, ¿no? Que es difícil también para uno. Entonces, después te vienen a echar la culpa, ¿eh? Así funciona. Claro. Entonces, estas explicaciones que he creado yo, un día se me ocurrió la siguiente, le digo yo a la gente, esto es como si uno fuera a la cocina de uno y le preguntara, cocina mía, ¿qué voy a almorzar el próximo lunes? Si la cocina tuviera voz, a uno le diría, no sé, tú eres el que cocina, dime tú qué vas a cocinar. Aquí están los implementos. Para mí la vida es así. ¿Qué me depara el 2017? Como ¿qué me depara? No tengo nada que ver. Entonces, ¿qué viene? Entonces, ¿qué le deparas tú a estos días que integran el año? Eso ha sido titánico, eso me acaba. La gente se ha enojado conmigo, hay gente que se ha ido enojada de la consulta. Me imagino que después han hablado muy mal, que si yo no, me decepcionó, no es lo que yo creía. Así que por eso he tratado de alcanzar esa flexibilidad y mostrar esto, pero para que hagan algo. Entonces lo que hablábamos anoche tenía justamente que ver con ese tema, que sí, claro, uno puede mostrar ese probable futuro, pero ¿cómo lo significa la gente esa probabilidad? ¿Como una probabilidad o no? Y eso es lo que a mí me da un poco de susto, ¿no? Y si no, me quedo sin pega. Acá me tienen que hacer hamburguesas, no sé. Sí. Por otro lado, también leerle el futuro a alguien para mí es como subvalorarlo de alguna manera. A mí no me interesan tus herramientas internas, a mí no me interesa tu capacidad de aprendizaje. Yo te digo qué hacer. Yo te voy a crear un futuro. Insisto, la mente tiene la tendencia a crearlo. Te vas a tener un accidente, la persona se hace un accidente. Puede ocurrir. Como también puede ocurrir que tú, efectivamente, y ahí es donde yo le doy el espacio a la lectura del futuro, que sí puede leerse de alguna manera. A mí me ocurría también antes, no sé si era casualidad, si realmente lo leía, no lo sé,
pero tuve muchos aciertos con clientes, por ahí alcancé a tirar algunas cosas en televisión que también se dieron, después nunca más me pescaron, lo dije, y después me cobraban, bueno, ¿y cuándo se va a dar esto? ¿Cuándo? Ya viene, y cuando ocurrió nadie me pescó. Ahí me dijo que tenía que ver con la muerte de Raquel Correa, y yo era una periodista con una tribuna importante en los 80, comunicadora, qué sé yo, este año muere, no es accidente, es enfermedad, qué sé yo, todo eso. Y me imagino que era ella, no estoy seguro, no puedo comprobar esto, pero tal vez era ella. Entonces sí, yo creo que uno puede adelantarse porque en este momento hay una energía, hay decisiones que uno ha tomado, hay un estado en el cual uno se encuentra y eso ya tiende una línea hacia adelante. Si alguien dice que está, por ejemplo, no sé, consumiendo drogas pesadas hace casi un año, uno podría decirle, hacerle una predicción. Tú vas a caer en un callejón sin salida. No te vas a equivocar probablemente, pero por ahí también la persona, algo le ocurre, se da cuenta, despierta y hace un cambio. Entonces, por eso creo que leer el futuro es cerrar es abrir una puerta, pero es cerrar millones de otras puertas. Es una cosa unidireccional, es muy machista. Lo acabo de descubrir, no lo había pensado así antes, en serio, se me acaba de ocurrir. Es muy masculina porque el pensamiento masculino es unidireccional. Entonces, ¿qué me va a ocurrir? La gente está acostumbrada, ¿es esto o esto otro? Pero no pueden haber más posibilidades, no pueden haber más soluciones. Y el tarot desarrolla un pensamiento que es mucho más amplio. Una lectura dice una cosa, puede decir otra. Anoche estábamos haciendo una lectura grupal y cada uno aportaba algo y creo que nada de lo que nosotros cada uno dijimos se contradijo con lo que decía el de al lado, sino que se iba adquiriendo más peso la lectura, iba volviendo en ese sentido más interesante. ¿Qué más les puedo decir del tarot? Me imagino que acá todos saben bastante de tarot o tienen algún conocimiento de tarot. Es un juego, es una serie de cartas que va describiendo los procesos en el fondo. ¿Sí? No sé, ¿sí? A ver, ya mira, qué buena idea. Justo me voy a hablar de esto. Sí. ¿Cuánto me queda? 10 minutos. Ya, mira. Este tarot, la gente dice es tuyo, pero en realidad no es mío porque es una reedición que hice yo del Patrón de Marsella, específicamente en este caso de Nicolas Conde, 1760. Me gusta mucho esa baraja, se hizo muy conocida y se hizo conocido el Tarot de Marsella también. Y lo que yo hice fue cambiarle levemente las caras a los personajes de cada carta. ¿Con qué intención? Yo me he dado cuenta que la gente, en general, a mí me gusta mucho la estructura que tiene el Tarot de Marsella, además que, bueno, el más antiguo que se conoce. El otro día yo compré el Tarot de Jean Noblet de 1650, esto es 1760, me compré uno de 1650, creo que es el primero que se conoce de autor. Y entonces la gente tenía este prejuicio con las figuras medievales, los diseños medievales, los ojos muy saltones, ojerosos. Entonces la gente dice, está enojado. A mí me encanta eso porque proyectan. Está enojado, está mirando a este otro con rabia. Y se parece a mi hermano. Entonces, mi hermano me está mirando con rabia. Hablemos de tu hermano y empieza a salir el tema, increíble. Entonces lo que hice fue cambiarle levemente las caras para suavizarlas, hacerlas más amistosas y la gente no se acercara al tarot con este prejuicio que los hacía incluso buscar barajas con más estética, ¿no? Entonces tiene, por ejemplo, los gatos están de moda, entonces se hace el tarot de los gatos, después se pone de moda el yoga. ¿Y qué hacemos ahora para vender? Pues hagamos el tarot de los gatos que hacen yoga. Entonces, y así, ¿no? Entonces, yo digo que es como que a uno le presentara a un amigo y uno le dijera que es feo, preséntame a otro. Entonces, bueno, hay que entrar en esto, conocer esto. Entonces, esa primera impresión, yo traté de cambiarla levemente, no tanto para evitar de que no se produjera la proyección necesaria. Entonces, hagamos un recorrido rápidamente por los arcanos mayores. El número 1, yo creo que cualquiera que nos habla del número 1, si pensamos en el número 1, comienzo, inicio. Entonces, claro, hay un inicio ahí, que es un inicio que se podría decir que es un poquito más
más concreto a lo mejor que este inicio de alguna manera del loco, que es como el potencial, que vendría siendo tal vez lo primero. Pero aquí ya se da un paso en el mago. Hay un inicio, y yo lo relaciono con la semilla. Después viene la papisa, donde hay un huevo también en esa carta. Ahí está una figurita de un huevo. Después Jodorowsky la desarrolló más y la hizo de una forma más completa, pero originalmente era hasta la mitad, era una rayita nada más. Que uno le proyecta un huevo, a lo mejor nunca nadie quiso hacer un huevo ahí. Pero es interesante porque después del número 1 viene el 2, entonces, que es como la semilla que se planta, ¿no? y que va a germinar en el 3. El 3 es el primer brote de esa semilla. Entonces comienza a nacer una plantita que en el 4, que es el emperador, ¿cierto?, se estabiliza. El 4 sería como el tallo. Entonces ahí adquiere ya más fuerza. El 5 rompe un poco esa estabilidad del 4, produce otro elemento que lo conecta a uno con otra dimensión, con otra realidad más allá, es como un paso más allá ese 5. Y bueno, podría ser, por ejemplo, el fruto. A lo mejor comienza a surgir un fruto ahí, en el 5, en la planta, el ejemplo de la planta. Después viene el enamorado, que es la belleza de la planta. Es la belleza, la planta puede volverse bella con flores, por ejemplo, con brotes de flores. El 7 es el 6. Y después en el 7 viene una acción. Yo lo relaciono con la entrega del árbol, la entrega del fruto. El árbol se desprende del fruto, sin importarle si alguien va a comerse la manzana, no, el árbol no está pensando en eso, simplemente lo hace porque está es una información que trae, ¿no? Entonces, después del 7 viene este 8, que es un número de equilibrio, que es un número que viene a ajustar, que viene como a tratar de alcanzar un estado que podríamos denominar inmejorable, ¿no?, hasta cierto punto. Podemos decir que el árbol está completo, no le falta nada, ya está firme, ya soltó los frutos, ya tiene las flores, ya se desarrolló hasta el máximo en la justicia. Y en el ermitaño viene el otoño. El ermitaño es como una despedida. Entonces, claro, ahí el árbol se desprende de las hojas amarillas para renovar su ciclo. Y ese fin de ciclo está en la rueda de fortuna, la carta número 10, ¿no?, que es un poco lo que ocurre también en los arcanos menores, del 1 al 10. Así va la secuencia del tarot. Entonces, en el 10 llega como a una totalidad, ¿no? Y está la rueda de fortuna. Estoy tratando de hacer un resumen muy resumido. La fuerza, hay una nueva apertura acá en la fuerza, ¿no? Hay una toma de contacto con un deseo, con una pasión, con una cosa visceral, y se está tratando de comunicar eso. El contacto está en esta mujer que toma contacto con el animal, pero además le está abriendo las fauces a la bestia, para que se exprese algo honesto en nosotros, algo profundo y muy instintivo, muy animal. El colgado, que es este estado de gestación, que puede también verse como un estado de contención, de acumulación, de parálisis, pero también al mismo tiempo es un estado de introspección y de preparación. Estoy autogestando, voy a dar nacimiento a un nuevo ser desde mi interior. Y pende cabeza abajo, aquí se forman cosas interesantes. Esto es muy también Jodorowsky, porque este personaje que está acá podría ser el que está dentro del huevo de la papisa. Entonces también estas líneas verticales van hablando mucho, es el mismo concepto de alguna manera. Entonces el feto o el pollo que pende cabeza abajo dentro de este huevo, la madre que gesta, el gestado. Entonces es un proceso en el cual uno puede adquirir incluso una nueva mirada. El personaje está invertido, tiene otra perspectiva de las cosas. Después viene el temido arcano 13, que aquí yo tengo una especie, esto es un desafío para todos, porque tengo como una especie de crisis, porque se había dicho que el arcano 13 no tenía nombre, hay muchas historias, como por ejemplo que él con la guadaña corta el nombre, lo saca, el tarot no conoce la muerte, conoce la transformación, se dicen esas cosas. Y a mí me gustó mucho eso. No ocupa el último lugar, no es el fin, sino que está casi al medio del juego.
Sin embargo, en el tarot que compré el otro día, Jan Noblet, que es previo a esto, el diseño, tenía nombre, la muerte, la francesa. Entonces, qué curioso eso. Estaba el nombre antes, hay una cosa que hay que averiguar, yo lo voy a hacer. Y después Templanza, ¿cierto?, que está logrando esta conexión consigo misma, se está uniendo su lado activo rojo con su lado más femenino y receptivo azul, en este trasvasije de líquido ahí de las ánforas, y que es una cosa que está presente en todo el tarot. Es increíble, pero todo el tarot uno puede ver lo masculino y lo femenino como está dentro de la misma carta, y a veces, como ocurre acá, dentro del mismo personaje. Entonces, volver a esa unicidad. Nosotros nacemos acá, inmediatamente experimentamos, lo fragmentamos, cielo, tierra, izquierda, derecha, bueno, malo. Yo tengo un amigo que me dice que tú no sabes todavía qué es lo cóncavo y qué es lo convexo. Es que es lo mismo, depende de cómo uno lo mire, pero era lo mismo. Después está el diablo, ¿cierto?, la energía instintiva, libidinal, creatividad también, la imaginación, lo que uno realmente es. Esto es como la foto sin poner la cara bonita, uno es así. El lado oscuro también, ¿no?, el lado oscuro que tenemos que conocer y tenemos que transformar, elevarlo, como la antorcha del diablo. El diablo se está elevando, tiene alas, tiene una antorcha que apunta hacia arriba, entonces descendió y está comenzando a ascender. Ese es el objetivo. La Maison de la Torre, ¿cierto?, donde aquí Jodorowsky creo que fue, si no el primero, uno de los primeros que dijo, bueno, aquí no hay destrucción necesariamente en el diseño, puede haber incluso una celebración en torno a un templo, un edificio, los personajes pueden ser malabaristas. ¿Dónde está de pronto ahí, no sé, la tempestad, la tormenta eléctrica de otras barajas, por ejemplo, que después se le proyectó eso? Entonces ahí hay una apertura, salen los personajes, se abre la corona, y ahí se rompen los límites, vamos más allá. La estrella que está ahí cultivando un jardín, entregando un don, desnuda, no está vestida, está desnuda, es auténtica, lo que recibe lo da, lo entrega. Después viene la luna, que es los códigos femeninos que tenemos dentro de nosotros, nuestro arquetipo femenino que fue de alguna manera activado, diría yo, por la mamá. No es que la mamá lo haya dado, sino que la mamá lo despierta o no lo despierta. Ahí comienzan los dramas también, ¿no? Entonces eso es nuestro lado femenino, la imaginación, la magia, la poesía, la intuición, nuestro hemisferio derecho, ¿no? Después viene nuestro hemisferio izquierdo, el sol, la luz, la conciencia. Lo inconsciente de la luna se hace consciente en el sol, se muestra, está visible. La colaboración también. En la luna los personajes están receptivos y demandantes. Uno ve ahí dos perros lobos que están demandándole a la luna alimento. En el sol hay una colaboración. Los dos personajes colaboran. Parece que uno viene medio perdido, el de la izquierda y el de la derecha le dice, no te preocupes, yo conozco más de esto, yo te puedo ayudar, tengo mayor experiencia. Lo masculino entonces también en uno, el hacer algo por los demás, lo racional también está en el sol. El juicio, ya estamos terminando ya, y ahí en el juicio un despertar. El ángel toca la trompeta y despierta lo que está dormido o lo que está muerto, resucita. Entonces es como un llamado a renovarse, a despertar, a entrar en otra vida, dentro de esta vida. Está a la izquierda de nuevo la mujer, a la derecha el hombre. Es como un pesebre, porque está como María con Jesús y al centro, perdón, con José y al centro Jesús, el Cristo naciendo de color celeste. Y la última, el mundo, la coronación, lo que se completa, la síntesis, se llega a un resultado, se crea una obra. Esa mujer parece que estuviera dentro de un huevo. Entonces esta carta puede significar un potencial que se realiza, que nace, o puede significar un encierro también, dependiendo cómo esté ubicada. No hay cartas buenas ni malas, lo importante es cómo se articulen las cartas entre ellas. Eso es lo que hay
hay que ir revisando ahí. Tengo un mito sobre las cartas buenas y malas. Gente que dice, no, la torre es mala, el colgado es malo, pero esas son proyecciones nuevamente. Bueno, dejo a los demás ya. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Traté de hablar lo más rápido posible, tengo el tiempo. 5. Ya. Me mostraron un 5, no sé por qué. Papa, no era el Papa. Quedan 5 minutitos si alguien quiere hacer alguna ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? reflexión, lo que sea. No tengan miedo. Allá, mira, alguien levantó la mano. Sí. Buenas tardes, Álvaro. Sí, hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Seynel Valdivia. ¿Perdón? Seynel Valdivia. Seina. Seynel. Seynel. Ya. Me sentí muy identificada con tu historia porque me salí de la fiesta a los 9 años. Fui a algunas clases contigo, pero hace mucho tiempo, si no te acuerdas. ¿Dónde habrá sido eso? ¿Recoleta, creo? Por ahí. Puede ser, ya. Sí, pero fue como hace 2 o 3 años. Ya, estás distinta. Tú operaste. Yo no la reconozco, oye, que sacar mala. No, es culpa mía. Yo estamos oficialmente desde los 14, tengo 24, o sea, hace 10 años. Ya. Cuando el año pasado perdí mi mazo. Y yo caí en una crisis depresiva increíble. O sea, me costó más o menos 6 meses encontrar otro mazo que me acomodara. Quiero saber qué conexiones existen entre el tarotista y el mazo, o si es bueno tener distintos mazos, porque yo solamente lo puedo leer con uno. ¿Con cuál lo lees tú? Estoy leyendo el Mystical, que es Marcela. Ok, ya. Es como una versión Es de... de italiano, de Scarabeo. del Carabeo, ya. Y me suena, pero no recuerdo bien. Es una versión de Marsella, entonces. Sí, y Sí. el arquetipo de las figuras es bastante masculina y femenina, es como bien como de ambos. Como que Ya. tiene figuras rasgos femeninos masculinos. Entonces la verdad es que tiene muy buena simbología. Muy buena. La cosa es que quiero saber por qué sucede esto, porque para mí, de verdad, durante 9 años leí con el Kingdom, que es uno muy poco conocido. Lo recibí a los 9 años y me costó pero demasiado. Para mí fue perder el mío, igual. Esa es mi pregunta. Y la pregunta exacta es... ¿Qué tipo de conexiones existen entre el tarotista y el tarot? ¿Y por qué hay algunos tarotistas que no pueden leer con distintos mazos? Solamente. Ya. Yo supongo que tiene que ver con el tema de las imágenes, ¿no? O sea, que hay imágenes que una persona, por su perfil, es decir, le atrae más que otra, ¿no? Que es un poco lo que yo contaba también del tarot de Marsella, aunque yo identifiqué un prejuicio, era distinto. Pero, claro, yo creo que es importante igual, yo creo que uno tiene conexión energética con todas las cosas. Dice Gonzalo que aprendas con este. Ahí está afuera, ahí está un vistazo, está interesante. Gonzalo es artista también, ilustrador, dibuja, pinta. Sí. Pero sí, uno establece vínculos energéticos con todo, vínculos a todo nivel, en realidad, vínculo intelectual, corporal. Imagínate, uno toma la baraja, uno estudia la baraja, uno quiere su baraja, claro. ¿Saben qué que los tengo? Yo realmente uso un oráculo que no es tarot, que es el oráculo Lenormand. Es un oráculo francés. ¿Sí? Chuta, eso no me acuerdo. Si era león, no era la fuerza, ¿no? No, para nada, si era Marcela. Ya. Chuta, eso no me acuerdo. Pero, por ejemplo, uso este oráculo, que es un oráculo bien básico, está, bueno, es de 1800 y tanto, de una pitonisa que le leía las cartas a Napoleón Bonaparte. Ese es como el plus que tiene la historia que hay con eso. Y hay dibujos como, por ejemplo, un zorro, una llave, sí, muy claro, sí, a lo mejor era ese. Y esa a mí me habla mucho porque también me inspira. Me gusta seguir un método, pero también me gusta entregarme a la intuición, que es increíble como cuando uno le va haciendo caso se despierta y comienzan a surgir informaciones. Yo, por ejemplo, doy nombres de repente en la lectura. ¿Quién es fulano de tal, con estas características, con un problema en esto, otro, ¿verdad? Y, por ejemplo, es mi mamá. ¿Y qué pasa con tu mamá? Que estamos en un conflicto muy grande. Entonces ahí empieza, en el fondo, es para poder entrar en un tema, es una excusa para poder entrar en un tema más profundo. Sí, pero yo uso otros mazos también. El que más me gusta es Marsella, y por estética también, y por la estructura, pero tienes que ser libre y obedecerte nomás. Como... Ya, sí. Pero que usted, ¿qué consejo nos
nos puede dar a nosotros los que leemos el tarot frente a la responsabilidad de lo que uno dice. Porque yo me he dado cuenta a lo largo de todos los años que yo llevo leyendo, estudiando constantemente, porque eso uno nunca lo acaba. Y visto gente que a priori dice cualquier cosa y la gente se sugestiona con las palabras, porque usted sabe que uno tiene la posibilidad de meter algo en nuestra psique y crearlo y tomarlo como propio, como acaba de decir Nanán. Entonces, usted como es un personaje, creo que sería súper bueno que tuviera un punto de vista ético, o sea, que tengan cuidado con lo que se dice, que sean profesionales, no sé, cuidadosos con las palabras, todo eso. ¿Qué creo yo con respecto a eso? Que lo básico que uno debería hacer, bueno, en la vida, no solamente para la gente que lee el tarot, pero sobre todo con una responsabilidad así, porque conlleva una responsabilidad muy grande. Claro. Sí, ¿verdad? Sí, es terrible. Y del programa psíquico, también, había delincuentes. Sí, no, en serio. Había gente estafadora y... Sí, ya. Yo le di más vueltas que un trompo. 5 reuniones tuve antes. Yo lo que creo entonces que uno lo que debería hacer es como un deber que tiene con uno mismo y con la humanidad de alguna manera también, es trabajar los temas de uno, es sanar la historia de uno. Porque si tú sanas tu historia, o estás en vías de sanar tu historia, porque es un ideal el sanarla completamente, pero tú puedes estar en vías de... tú vas a proyectar menos tus propios nudos, tus propios conflictos en la lectura de tarot. Entonces, y ahí por ejemplo también, al hacer eso, vas a pasar por el tema del ego, vas a domarlo un poco, entonces el ego ya no va a estar tan presente en una lectura imponiendo una visión, por ejemplo. Claro, eso yo considero que es lo básico, que es muy importante. Y lo puedes hacer con la ayuda del tarot. El tarot te ayuda a hacer eso también. Claro. Esa sería mi respuesta. Se la respondo ya, después. Ya. Gracias, muchas gracias.